sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que permitieron enfrentarlos. Para que tú cumplas con la meta, recuerda que debes lograr los siguientes criterios en esta actividad. Criterio número 1. Vas a representar datos usando tablas, sí, tablas de frecuencia. Y también vas a representar datos usando gráficos de barras. ¡Qué fácil va a estar esta clase! Así que espero que te encante la clase del día de hoy. Criterio número 2. Vas a explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencia absoluta y el gráfico de barra. Sí, así es. Para registrar los datos en esta tabla, ¿qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que tú vas a explicar. ¿Qué procedimiento realizaste? Así que va a ser fácil. Criterio número 3. Vas a tomar decisiones con base en los resultados obtenidos. Así es. De acuerdo a los resultados que se obtenga al registrar los datos en estos dos esquemas, ¿cuál será tu decisión? ¿Qué decisiones tomarás? Cuarto y último criterio. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a explicar cómo los aprendizajes que lograste en este año te permitieron afrontar los desafíos. Si tú logras todos estos criterios, quiere decir que tu meta, muy bien, está cumplida. Ahora vamos a leer el problema. Lee junto conmigo. Dice ahí, en el 2020 todas y todos hemos afrontado diferentes desafíos. La profesora Isabel realizó una encuesta a sus estudiantes en la que preguntó: ¿cuál consideras que fue el desafío más interesante que afrontaste junto a tu familia en el año 2020? Las respuestas de sus 30 estudiantes fueron las siguientes. Vamos a ver qué respondieron los estudiantes de la profesora Isabela. Dijeron: alimentarnos de manera saludable, celebrar las fechas importantes para la familia, alimentarnos de manera saludable, comunicarnos con familiares que no viven en casa, enviar las tareas a la profesora, alimentarnos de manera saludable, comunicarnos con familiares que no viven en casa, alimentarnos de manera saludable, comunicarnos con familiares que no viven en casa, enviar las tareas a la profesora, alimentarnos de manera saludable, celebrar las fechas importantes para la familia, alimentarnos de manera saludable, comunicarnos con familiares que no viven en casa, alimentarnos de manera saludable, enviar las tareas a la profesora, celebrar las fechas importantes para la familia, alimentarnos de manera saludable, comunicarnos con familiares que no viven en casa. ¿Eso es todo? No, ¿verdad? Eso no es todo, todavía falta. ¿Por qué? Porque son 30 estudiantes. Pero te pregunto, niño y niña, en tu caso, ¿cuál fue tu desafío más interesante que afrontaste en este año? Probablemente ya tengas la respuesta, pero vamos a seguir con la encuesta. El estudiante número 21 dijo: enviar las tareas a la profesora, celebrar las fechas importantes para la familia, alimentarnos de manera saludable, enviar las tareas a la profesora, alimentarnos de manera saludable, celebrar las fechas importantes para la familia, alimentarnos de manera saludable y enviar las tareas a la profesora. Ahí están. Estos son todos los resultados de la encuesta, ¿verdad? ¿De quién fue la encuesta? Muy bien, fue la encuesta que la profesora Isabel realizó. ¿A quiénes? ¿A sus padres de familia? No, fue una encuesta que realizó a sus estudiantes. Así es. ¿Sobre qué fue la encuesta? Sobre los desafíos más interesantes que afrontaron sus estudiantes junto a su familia en el año 2020. Ahora, ¿eso es todo? No es todo, porque nos falta todavía ahí. ¿Qué nos falta? Esto, lee conmigo. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿Ya sabes cuál es ese desafío? Dice ahí, ¿cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Profesor, pero ¿a qué se refiere cuando tú me hablas de frecuencia absoluta? ¿A qué se refiere cuando dices mayor, menor frecuencia absoluta? Pues si no lo sabes, no lo recuerdas, pues acá estamos para que lo recuerdes. Pero antes que nada, ¿comprendiste el problema, niño y niña? Si lo comprendiste, entonces te pregunto, ¿qué nos pide resolver el problema? ¡Qué fácil!, ¿verdad? Sí, muy sencillo. ¿Por qué? Porque el problema nos pide hallar el desafío con mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál será ese desafío que tuvo mayor frecuencia absoluta? También nos pide hallar el desafío con menor frecuencia absoluta.
¿Cuál será ese desafío con menor frecuencia absoluta? Ya tienes la respuesta. Si no lo tienes todavía, hoy lo vas a tener esta respuesta. Pero siguiente pregunta es: ¿cómo resolverías el problema? ¿Qué harías tú, niño y niña, para resolver este problema? Si te das cuenta, este problema tiene datos desordenados. Acá hay datos, resultados de desafíos de manera desordenada. Entonces, ¿qué debes hacer primero? Muy bien. Entonces, primero debes ordenar los datos. ¿En dónde lo ordenarías? En tabla de frecuencia y en gráficos de barras. Así es. Siguiente pregunta: ¿cómo lo representarías? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? Qué sencillo, ¿verdad? Pues lo debes representar usando un esquema. Y también usando materiales como tapas. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de hallar lo que nos pide el problema. ¿Qué tal entonces si lo desarrollas el problema? Vas adelantándote. Pon en pausa el video y desarróllalo. Muy bien, ya desarrollaste el problema, ¿verdad? Vamos a comprobarlo si lo que hiciste estuvo correcto. Vamos a seguir las indicaciones que nos da en la plataforma de Aprendo en Casa. Primero, es el primer procedimiento, recuérdalo. ¿Qué se va a hacer? Se va a representar los datos en el esquema utilizando piedritas. Ahí tenemos el esquema. Alimentarnos de manera saludable, celebrar las fechas importantes, comunicarnos con familiares que no viven en casa y enviar las tareas a la profesora. Todos estos 4 que ves ahí son los desafíos, ¿verdad? Son 4 desafíos de la encuesta que obtuvo la profesora. Pero ¿qué más vas a hacer? Vas a usar tapas de colores u otro material similar. Así es, puede utilizar otros materiales, semillas, piedritas, para representar con este esquema. ¿Ya eso es todo? No, porque ahora vamos a colocar los resultados de la encuesta. Por ejemplo, ahí tenemos los resultados de la encuesta. El estudiante número 1 dijo que alimentarse de manera saludable. El estudiante número 3, alimentarse de manera saludable. Si te das cuenta, los de color amarillo son de alimentarnos de manera saludable. ¿Cuántos hay? ¿Ya lo contaste? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quiere decir que fueron 12 estudiantes que contestaron este desafío. Entonces lo representamos con tapitas. Ahí están las tapitas. ¿Y cuántas hay? Hay 12 estudiantes. Ahora, con respecto al siguiente desafío, celebrar las fechas importantes para la familia. ¿De qué color son? Ya lo encontraste. Muy bien, de color celeste. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes dieron como respuesta ese desafío. Entonces representamos usando tapitas. 5. El siguiente desafío es comunicarnos con familiares que no viven en casa. ¿De qué color es? Ya lo ubicaste muy bien, es de color verde. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5... ¿Hay más? No, ¿verdad? Son 5 estudiantes. Muy bien. Ahora, el siguiente desafío: enviar las tareas a la profesora. ¿Cuántos estudiantes habrán tenido eso como desafío? Contemos. ¿De qué color es? Azul con blanco, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 estudiantes dieron como respuesta ese desafío. Lo representamos con las tapitas. ¿Estamos todos conformes? ¿Cuántos estudiantes deben haber? Muy bien, deben haber 30 estudiantes, ¿verdad? Aquí, ¿cuántos hay? Hay 12, acá hay 5, quiere decir, acá también hay 5, hasta ahí sería, ¿cuánto? Muy bien, 22, y más 8, ¿cuánto sería? 30 estudiantes. ¿Está conforme? Conforme, señor jurado. Pasamos a lo siguiente. Segundo paso, vas a copiar y completar en tu cuaderno la siguiente tabla. Sí, ahí tienes la siguiente tabla de frecuencia absoluta. ¿Y cómo lo vas a completar? Los desafíos. ¿Cuáles fueron los desafíos? Por ejemplo, alimentarnos de manera saludable. ¿Cuántos estudiantes tuvieron ese desafío? ¿Lo recuerdas? Ahí está, en la pantalla. Son muy bien 12. Lo vamos a representar con palotes. ¿Sabes cómo son los palotes? Claro, los palotes son de esa manera. Y hay 5 más 5 y más 2. ¿Cuántos son? 12 palotes. Ahora nos dice acá la frecuencia absoluta. Aquí está, mira, niño, lo que te había preguntado al comienzo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de frecuencia absoluta?
se refiere a la cantidad de veces que se repite este resultado. ¿Y cuántos fueron? Fueron 12 estudiantes. Respondieron que la alimentación de manera saludable era un desafío. Ahora vamos al siguiente desafío, celebrar las fechas importantes para la familia. ¿Cuántos fueron? Muy bien, ahí tienes las tapitas. Fueron 5 con palotes, entonces tú vas a seguir completando. El siguiente desafío, comunicarnos con familiares que no viven en casa. ¿Cuántos fueron? ¿Recuerdas? Muy bien, también fueron 5. Completa con número en donde dice frecuencia absoluta. Siguiente desafío, enviar las tareas a la profesora. ¿Cuántos estudiantes fueron que dieron como respuesta a esto? Fueron muy bien, 8 estudiantes. Ahí tenemos representándolo en palotes. Y dice el total. Así es, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados en total? Tú ya lo habrás completado, ¿verdad? En cada uno de estos cuadros en vacío ya lo completaste y has obtenido el total. Luego de esto, ahora vamos al tercer paso. Dice copia y completa en tu cuaderno el siguiente gráfico de barras. Así es, ahí tenemos el siguiente gráfico de barras, donde este gráfico de barras está enumerado de 2 en 2. Este es la escala, está aumentando de 2 en 2 hasta el número 14. Tiene un título, Desafíos enfrentados en el 2020, y ahí tenemos el primer desafío, alimentarnos de manera saludable. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos estudiantes respondieron este desafío? Ya tienes la respuesta, si no lo recuerdas, pues arriba, acá en este cuadro, acá, mira, ahí están. ¿Cuántos son? Muy bien, son 12 estudiantes. Y el siguiente desafío, celebrar las fechas importantes para la familia. ¿Cuántos estudiantes respondieron? Arriba lo tienes. Muy bien, fueron 5 estudiantes. El siguiente desafío, comunicarnos con familiares que no viven en casa. ¿Qué tal si tú lo representas? Usa los gráficos de barra y represéntalo. ¿Cuántos son? Acá arriba encuentras cuántos fueron los resultados de este desafío. Y el siguiente desafío, enviar las tareas a la profesora. También represéntalo con gráficos de barra. Ya lo hiciste, excelente. Ahora vayamos al paso número 4. Vas a analizar el gráfico, sí, este gráfico de barra, y vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. A ver, vamos, primera pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío alimentarnos de manera saludable? ¿Cuál es el resultado? Acá tenemos el resultado. ¿Cuántos fueron? 12. 12 es la frecuencia absoluta del desafío alimentarnos de manera saludable. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío celebrar las fechas importantes para la familia? Acá tenemos. ¿Cuántos fueron? Muy bien. En este caso, ¿cuál es la frecuencia absoluta del desafío comunicarnos con familiares que no viven en casa? Acá tenemos. ¿Cuál es el resultado? Excelente. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío enviar las tareas a la profesora? Qué sencillo ha sido responder estas preguntas, porque acá tienes la frecuencia absoluta de cada uno de los desafíos. Ahora vamos a lo siguiente. Dice ahí, finalmente, responde las preguntas del problema. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? Quiere decir, de todos los resultados de los 4 desafíos, ¿cuál es el que tiene mayor frecuencia absoluta? ¿Es el 8? No, ¿verdad? ¿Es comunicarnos con familiares que no viven en casa? Tampoco. Es este desafío el que tiene mayor frecuencia absoluta. Es alimentarnos de manera saludable. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? ¿Será el que tiene 12? No. ¿Será el que tiene 8? Tampoco. Entonces, ¿cuáles? Son estos dos, ¿verdad? Así es. Celebrar las fechas importantes para la familia y comunicarnos con familiares que no viven en casa. Luego de haber contestado esto, ahora sí es momento de que responda las preguntas de reflexión. Primera pregunta, ¿qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Recuerdas cuáles fueron esos procedimientos? Lo acabamos de analizar. A ver, te voy a ayudar con la primera. Representar los datos del problema en un esquema y usando con tapas. El segundo es registrar los datos de la encuesta en una tabla de frecuencia absoluta. ¿Qué tal si tú vas registrando los demás procedimientos? Retrocede el video y ahí vas a encontrar qué procedimientos se ha seguido para resolver el problema. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar? ¿Cuál de ellos?
Uno de ellos o ninguno, también puede ser ninguno, ¿no? Porque lo has comprendido y has podido desarrollarlo correctamente. Depende de ti. O sea, ¿cuál de esos procedimientos crees tú que puedes mejorar? Siguiente pregunta. ¿Qué decisión tomarías en base a los resultados obtenidos? ¿Por qué? Vamos a ver el ejemplo de un niño que se llama Juan. Juan dijo, en vista que la alimentación saludable fue uno de los desafíos con mayor frecuencia, la decisión que tomaría es no consumir comidas chatarras. Mira, eso fue la decisión de Juan, que no va a comer ya comidas chatarras. ¿Por qué? Porque si no enfrento desde ahora este reto, me enfermaré y tendré una vida con alimentación desordenada. En tu caso, niño y niña, ¿cuál es la decisión que tomarías de acuerdo a los resultados que se ha obtenido? Espero que puedas responder esta pregunta. Ahora vamos a completar el siguiente esquema. Dice ahí, en el esquema escribe cuál fue el desafío más interesante o más difícil que afrontaste este año 2020. También escribe los aprendizajes de matemática que te permitieron enfrentar dichos desafíos. ¿Ya completaste cuál fue tu desafío que afrontaste este año 2020? Vamos a ver el ejemplo de María. Ella dijo su desafío: enseñar todos los días a mi hermanita en sus tareas escolares. Y ella eligió dos aprendizajes. Vamos a ver cuál fue el primer aprendizaje de matemática. ¿Cómo las matemáticas me ayudan a tomar decisiones? Recopilamos y analizamos datos sobre los momentos especiales vividos en familia. Estos fueron los dos aprendizajes que María eligió, que le van a ayudar a enfrentar dicho desafío. Ya lo hiciste tú, ya completaste. Muy bien, felicitaciones. Ahora vayamos a explicar. Dice ahí, explica cómo estos aprendizajes te permitieron enfrentar el desafío. Sí, estos dos aprendizajes, cómo te permitieron a enfrentar este desafío. Vamos a ver cómo explica María. Ella dice lo siguiente: aprender los procedimientos de cómo se resuelven los problemas de matemática me permitió enseñar con facilidad a mi hermanita. Además, la encuesta realizada a mi familia sobre los momentos especiales me llevó a apreciarla más y a tenerle paciencia. ¿Te diste cuenta de dónde obtuvo esta explicación de estos dos aprendizajes? De igual manera, tú cuando expliques, niño y niña, vas a tener en cuenta lo que aprendiste y lo que registraste en estos dos aprendizajes. Luego de esto le preguntaron a María, ¿qué fue lo más importante o interesante que pudiste resolver enfrentando este desafío? ¿Qué crees que habrá respondido María? María respondió lo siguiente: el ayudar a mi hermana en temas que no conocía. Eso le pareció más importante. En tu caso, ¿cuál fue lo más importante? ¿Cuál fue lo más interesante que pudiste resolver enfrentando el desafío que tú registraste? Espero que hayas contestado esta pregunta y hayas seguido todas las indicaciones. Ahora es momento de evaluar los aprendizajes. Sí, vas a copiar el siguiente cuadro en tu cuaderno y vas a evaluar. Criterio número 1. ¿Representé datos en una tabla de frecuencia absoluta y un gráfico de barras? Sí lo hiciste, ¿verdad? Muy bien. Siguiente criterio. Expliqué el procedimiento que realicé para elaborar la tabla de frecuencia absoluta y el gráfico de barras.